Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, qué maravillosa oportunidad de encontrarnos ya en nuestro tercer culto este año 2021 en el que nos disponemos a adorar al Señor. Y como lo habíamos anunciado hace 8 días, hoy estamos en el propósito de retomar desde la exposición de la palabra aquella serie que veníamos trabajando el año pasado, que es con relación a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos preparándonos entonces para la exposición de la palabra. Vamos a escuchar ahora el Salmo para que nos oriente y sea el Salmo el que vaya encaminando todo este tiempo de adoración al Señor. Salmo 9, y estaremos leyendo desde el versículo 1 al 10. Salmo 9, versículo 1 al 10. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. Tú, juez justo, ocupas tu trono. Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades, y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. El Señor es refugio de los oprimidos, es baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de encontrarnos delante de ti.
con el salmista, queremos hoy decirte, Señor, quiero alabarte. Queremos alabarte, Señor, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Que hoy cada canto, oración, la escucha de tu palabra sea con todo nuestro ser, Señor, presto a reconocerte, a honrarte, a glorificarte. Prepara nuestros oídos para la exposición de tu palabra y que esta expresión de adoración manifestada en estos cantos sea una expresión en la que solo tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Eres mi fuerza, Señor, en quien me sostengo, en quien confío. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. La fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabe lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Has cambiado, salvado. Rey de Reyes. Yo vivo por tu gran amor, Señor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Vamos juntos, decimos. Eres mi Dios y tú harás. Así es, Señor. Gracias. Eres mi Dios y más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Gloria a ti, Señor. Confiamos en tu fortaleza. Gracias porque cada día nos ayudas. Gracias por sostenernos. Nosotros confiamos en ti y decimos juntos: adiós sea la gloria y la honra hoy, para siempre. Adiós sea la gloria
dice tu palabra. Por eso en este día celebramos con gozo nuestra salvación, Señor, por tu sangre, por tu amor. Gracias te damos. Adoramos tu nombre santo, Dios, y nos gozamos. Este es el día que hizo el Señor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Damos tu gloria, Señor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando esta canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Este es el día para adorar al Rey. No hay por qué estar tristes. Y decimos, en este día celebramos. Que toda tristeza se vaya de tu vida. Llénate de gozo. Ay, el gozo de su salvación. Y decimos, y con amor nos abrazamos. Aleluya. Cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción, cantando nueva canción, cantando nueva canción,
hizo el Señor. El Salmo 9, en sus versículos 9 y 10, nos dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Qué reconfortante es poder saber que en tiempos de angustia, de dificultad, podemos encontrar refugio, consuelo en el Señor, que Él vigila nuestras necesidades y también nuestras amenazas, y que Él jamás abandona a los que le están buscando. Qué seguridad también podemos tener en sus palabras y en su obra. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por su protección, por su compañía, por su refugio durante este tiempo que ha sido difícil, pero que sabemos que Él ha estado ahí, ¿verdad? Así que hagámoslo a través de los diezmos y las ofrendas y contagiémonos de la alegría de dar por medio de la canasta del amor, ya que el Señor obra a través de nosotros, nos utiliza para llegar a otras personas. Señor, yo te doy gracias, Padre, por lo que tú haces, Dios. Te doy gracias porque tú te mantienes, Señor, cerca de nosotros, Padre, porque tú estás abierto, Señor, a que nosotros vayamos a ti, Señor, porque tú, Dios, vigilas, Señor, cada área de nuestra vida, Señor. Tú, Padre, has prometido ser refugio y fortaleza, Señor, y tú te has mantenido, Señor, en tu promesa, Dios. Te doy gracias, Padre, por cada persona, Señor, que está reunida en este momento, Dios. Te doy gracias, Padre, por su vida, Señor, y como tú te has revelado, Señor, y manifestado a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a compartir, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No hay por qué estar tristes, turbados. Celebra que Dios está con nosotros. Él es nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por redimirnos y guardarnos. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en ti, Señor, encontramos la paz y la felicidad. Declaramos, Señor, a través de cánticos y notas quién eres tú. El Dios de la vida, el soberano, el Rey eterno, nuestro maravilloso, el Salvador. Es que hoy necesitamos de ti, Señor. Cada día es un nuevo día, Señor, que nos regalas para acercarnos delante de tu presencia y confiar en tus manos, descansar en que tú eres el Señor soberano, que nos guardas, que nos proteges, Señor. No hay situación más dura, Señor, que esté más grande que tú, porque tú estás por encima de todo, Rey de Reyes. Proclamamos que estamos seguros en Cristo Jesús, porque tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, a refugiarnos cada día en ti, Señor, y a entender que todo lo haces perfecto. Llévanos, Señor, como iglesia a predicar el mensaje del Salvador, el Rey soberano, a predicar que en ti hay seguridad, hay descanso, hay paz, Señor, y que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, tú eres el sustento para la humanidad.
Todo temor, todo miedo, Señor, llévatelo y trae tu paz, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias por tu palabra, gracias porque reconforta nuestra alma, gracias porque tu palabra, Señor, trae bien, gozo y libertad a nuestra vida. Alabado sea, Señor, exaltado por siempre. Aleluya. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es lo que conocemos como la Gran Comisión. El Señor, antes de ascender a los cielos, le entrega a los discípulos este llamado. Y así se ha convertido en parte del propósito de la existencia, de la razón de ser de la iglesia, la proclamación de las buenas nuevas. Reconocer que entre nosotros hay personas a quienes el Señor llama a ministerios muy específicos, en el propósito de ese extender, de ese llevar, de ese ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el caso de Cindy Lejalde, a quien el Señor ha llamado con un propósito muy especial, y es poder llevar la palabra del Señor a otros lugares. Escuchemos su testimonio. Quiero compartir un poco con ustedes lo que estaré haciendo este año en México. Y es un trabajo que a mí empezó hace 2 años, en 2019, cuando viajé por primera vez a este lugar. A finales del año 2019, inicios de 2020, Dios habló a mi corazón sobre la traducción oral de la Biblia en lugares o comunidades no alcanzadas. México es un país que tiene alrededor de 364 lenguas indígenas de difícil acceso, y 51 de estas lenguas no tienen no tienen absolutamente nada de la Biblia traducido, ni de manera oral ni de manera escrita, así que hay muchísimo por hacer. Esta vez entonces voy a ir a Morelia. Morelia es una ciudad al sur de México, en donde hay una base de Jucum que se enfoca en trabajar en el Círculo del Silencio. Esta área es donde hay mayor cantidad de lenguas indígenas y mayor cantidad de comunidades no alcanzadas. Actualmente ellos trabajan con 4 lenguajes, este año esperan sumar 3 más. Y en lo que se quiere hacer con esto es, uno, llevar el mensaje del Evangelio y la Biblia de manera oral, o sea, usando las tradiciones que estas comunidades utilizan para pasar su información. También queremos, o lo que ellos han venido haciendo, es llevar proyectos comunitarios, de desarrollo comunitario, para mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de las comunidades, para mejorar toda esta parte integral de las comunidades, para también tener un espacio de discipulado, de acompañamiento, de caminar con ellos en esto del aprendizaje y descubrimiento de la Biblia, por supuesto, y del Señor. Lo que hacemos es trabajar de la mano con el Espíritu Santo, porque, como les dije, son comunidades de difícil acceso, por lo tanto hay resistencia al Evangelio, y debemos ser como cuidadosos en encontrar esa persona que va a ser puente entre nosotros y la comunidad. Pero estamos muy ansiosos, sí, por trabajar, por seguir trabajando. Yo en especial, al unirme a este nuevo proyecto, estaré por 6 meses, ya que, bueno, es el tiempo que permite México a los colombianos estar en su país sin visa. Pero bueno, después miraremos qué guía el Señor. Mientras tanto, les pido que oren por mí. Hoy viajo a México, hoy a las 2 de la tarde salgo de Bogotá hasta Ciudad de México, entonces les pido que me tengan en sus oraciones, y de parte de mi equipo también les pedimos que nos ayuden, que nos apoyen en esta área, porque hay mucho que hacer y bueno, necesitamos siempre la dirección del Señor. Gracias al Señor por la vida de Cindy Lejalde. Gracias porque el Señor había tenido redimirla, hacerla parte de su pueblo, y ahora la envía. Ahora se vuelve una portadora de esas buenas noticias de salvación. Como el Señor le ha permitido ir creciendo, y ahora es enviada a otros lugares fuera del contexto de la iglesia local y de ese contexto en el cual creció. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por mirar esta pequeña congregación y de entre nosotros sacar a alguien, levantar a alguien que vaya y lleve la palabra del Señor a otros lugares del mundo. Oremos al Señor por la vida de Cindy Lejalde. Señor, gracias por la vida de Cindy. Gracias por la obra de salvación que has hecho en ella. Y gracias por llamarla y apartarla para la proclamación de las buenas noticias en aquel lugar del mundo, Señor, al cual la llevas. En medio de esa comunidad, Señor, de hombres y mujeres, niños y jóvenes, muy necesitados de ti, hambrientos de tu palabra.
Úsala a ella y ese equipo misionero que estará con ella. Úsala como tú quieres, Señor. Permítele a ella seguir creciendo, Señor, en ese llamado que tú le haces, en ese ministerio que le has permitido desarrollar. Que sea tu gracia, amor y misericordia quien la acompañe, la sustente a ella y a todo su grupo. Que tu obra, Señor, que tú sigas obrando tanto en ella como en el grupo y en esa comunidad. A través de ellos también, Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad en todos ellos, Señor. Rogamos que tú seas el proveedor y sustentador de Cindy y de todo ese equipo misionero. Que tú toques los corazones, Señor, para las personas que donarán, que aportarán, ofrendarán, para que este ministerio pueda seguir creciendo, para que la extensión de tu palabra, Señor, se siga desarrollando, se siga llevando a cabo. Sé tú a través de ella y obrando en ella, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que tenemos una tarea, seguir orando por Cindy, por sus padres y por todo ese equipo misionero que la estará acompañando. Gloria al Señor, Dios me les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, quien por su bondad y su misericordia nos permite continuar en este año nuevo, trabajando sobre esta serie que estamos haciendo en la primera carta del apóstol Pedro. Quiero invitarle a que por favor se dirija conmigo al capítulo 4, versículo 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están por soportar, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Gloria al Señor. Contrario a lo que a algunos les gustaría escuchar, la vida cristiana no es una vida sin aflicciones o exenta de sufrimiento. Si nos predican o nos enseñan eso, pues nos estarían mintiendo o le están mintiendo si le han dicho que la vida cristiana está fuera del sufrimiento, está exenta del sufrimiento. No, no es así. El Señor, desde el principio, cuando llama a sus discípulos, les anticipa lo que ellos enfrentarían. El Señor Jesús, en Juan 16:33, les dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este pasaje no solo tenemos la afirmación categórica de nuestro Señor Jesucristo de que tendremos aflicciones, sino que también vemos, y el Señor se presenta como aquel que está por encima de las aflicciones. La actitud del creyente al experimentar persecución por hacer el bien debe ser la de gozarse, como el apóstol Pedro le está diciendo a los peregrinos del primer siglo. Gozarse en el Señor y no avergonzarse, sino más bien glorificar a Dios por la situación que estamos viviendo, creyendo que estamos participando de aquella persecución o de aquel sufrimiento que el Señor vivió. Y es que el sufrimiento en Cristo, este sufrimiento que el apóstol Pedro le va a hablar al peregrino, tiene un propósito.
No es sufrir por sufrir, es sufrir con un propósito. Al continuar con esta lectura vamos a ir mirando el propósito que tiene el sufrimiento para el creyente. ¿Cómo debe percibir el creyente el sufrimiento por su fe y su obediencia a Cristo? Sería una pregunta muy importante que tratáramos de responderla hoy en día. ¿Cómo estamos percibiendo nosotros hoy el sufrimiento? ¿Cómo lo percibió la iglesia primitiva? ¿Cómo deberíamos percibir el sufrimiento? Como lo decía al principio, pese a lo que a muchos les gustaría escuchar, la vida cristiana no está exenta de sufrimiento. Y el creyente tiene que tener una actitud correcta para percibir este sufrimiento. El apóstol va a decir en los primeros versículos: no se sorprendan. El creyente no debería sorprenderse ni escandalizarse, ya que no es de extrañar que el mundo que odia a Dios odie también a los hijos de Dios. No deberíamos de extrañarnos si por causa de Cristo, si por la fe, si por la obediencia a Cristo se levantan sufrimientos de diferentes maneras, por diferentes medios. No es algo raro. Estamos muy acomodados, estamos nosotros muy contentos cuando las personas nos aceptan por ser cristianos y creemos que como cristianos todo el mundo nos tiene que aplaudir, nos tiene que amar, nos tiene que aceptar. Pero lo que el texto nos está diciendo: no se sorprendan si lo rechazan, si les hacen padecer sufrimiento por su fe en Jesucristo. Es que no es una aceptación, porque lo que hay en el creyente, lo que habita dentro del creyente, repele, rechaza lo que está pasando en el mundo. Y estos creyentes van a ser vistos como cosa rara, y como esa cosa rara van a ser rechazados por la sociedad. Al creyente le gustaría o está interesado en que el mundo le aplauda. Hoy en día decimos soy cristiano y la gente nos dice qué bien, qué chévere. Estamos acostumbrados a que nos feliciten por ser cristianos. Pero estos creyentes del primer siglo no estaban siendo felicitados por la comunidad del momento. Antes, por el contrario, estaban siendo rechazados. Volverse cristiano no era volverse una persona popularmente aceptable. Hoy en día está de moda. Usted dice en un grupo: yo soy cristiano, y la gente le felicita. Pero Pedro le dice: no se sorprendan, porque lo que de antemano se les garantiza a los creyentes es que tendrán persecución. Si desean, si quieren vivir piadosamente en Cristo de Jesús, van a tener persecución. No deberíamos esperar que por ser cristiano todos tengan que aceptarnos, o todas las cosas buenas tengan que acontecerlo. Muchas veces se garantiza en ciertos lugares: venga Cristo y todos sus problemas se solucionarán. Venga Cristo y toda su vida cambiará para bien. Venga Cristo y se acabará el sufrimiento. No es venga Cristo y pare de sufrir, porque se volverá alguien popular y aceptable. No. Es venga Cristo y lleve la cruz con Él. Ese es el mensaje del evangelio. Eso fue lo que Jesús predicó. Los apóstoles predicaron. Pablo lo dijo. Pedro también. Y Santiago nos recuerda el precio de seguir a Cristo. Y nos van a hablar los apóstoles, igual que Cristo nos va a hablar, que la vida piadosa que le agrada a Dios va a tener una consecuencia, y el creyente debe estar dispuesto a asumirla. No deberíamos de extrañarnos si por ser cristiano las personas se oponen, nos rechazan, nos critican o nos causan sufrimiento. El creyente debería de sentir alegría por tener
parte del sufrimiento, en el sufrimiento de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, nos va a hablar de ello. El apóstol Pablo dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si sufrimos con Él, tendremos parte con Él. Pero a medida que vayamos avanzando, iremos mirando que aquí el sufrimiento no es un sufrimiento sin propósito. Hay una razón por el sufrimiento. Es sufrir por la causa correcta. Es sufrir por la causa de Cristo. Es sufrir y padecer por el nombre de Jesucristo. Y ese sufrimiento trae purificación al creyente. Ese sufrimiento viene para purificar la vida del creyente, para llevar a ese creyente a una vida más apegada a Dios, a una vida en santidad. Por lo tanto, en primera instancia, el llamado que el apóstol Pedro le hace al peregrino del momento es a no escandalizarse. No te sorprendas por el fuego de prueba que estás pasando. No te sorprendas. No debe ser algo raro que calumnien. No debe ser algo raro que se burlen de nuestra fe. No debe ser algo raro que nos rechacen por ser creyentes, por ser fieles y coherentes a la palabra. No debería ser raro. No vivimos para que la gente nos apruebe. Vivimos para que Dios se agrade de nosotros. Y si vivimos para agradar a Dios, no debemos extrañarnos cuando el hombre que odia a Dios nos rechace. No podemos esperar que el impío y el pecador que vive sin Cristo, que vive para satisfacer su carne, nos aplauda por hacer nosotros la voluntad de Dios o lo correcto. No deberíamos esperar eso. Lo que debemos esperar es natural que haya un rechazo de parte del mundo hacia el creyente, que le inflijan dolor y sufrimiento al creyente. Es natural. ¿Por qué? Porque ese mundo, esa sociedad corrupta no podrá agradarse hasta que no se arrepienta y sea lavado y transformado por la sangre de Cristo. No podrá gozarse haciendo la voluntad de Dios. El apóstol en los versículos anteriores está reconociendo que por la nueva vida que ahora tiene el creyente, los que antes compartían, los que eran sus amigos y sus familiares, antes lo aplaudían. Y ahora, como el creyente no anda en ese mismo desenfreno, ahora lo rechazan y le causan dolor. Ahora el creyente es visto como el aguafiesta, aquel que está fuera de tiempo, aquel que está chapado a la antigua. Y es un gran desafío para nosotros hoy. El creyente debería ver el sufrimiento por la causa de Cristo como un privilegio. Eso es lo que el apóstol está mostrándonos. Pedro, este Pedro que hoy está predicando, de ver el sufrimiento por la causa de Cristo como un privilegio, porque esto nos prepara, porque esto nos purifica. Es el mismo Pedro que años anterior, en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 17, sale de una reunión con los ancianos de la ley, con los líderes religiosos, después de haber sido encarcelado, después de haber sido maltratado físicamente, sale glorificando a Dios por lo que está viviendo. Porque ha sido tenido por digno de sufrir por la causa de Jesucristo. Este Pedro tiene suficiente autoridad para decirle a los creyentes: gócense,
Gócense en el sufrimiento, porque hay un propósito. Pero ¿en qué sufrimiento? En el sufrimiento por la causa correcta. En el sufrimiento por glorificar, por su fe, por su obediencia a Cristo. En ese sufrimiento se debe gozar el creyente. Esto está claro en esta carta. Esto está claro allí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. Alegrarnos. Dicen los versículos 13 y 14. Alegrarnos, alégrate. El insulto y desprecio de parte de los incrédulos era evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El versículo 13 y 14 nos dicen: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Dichosos son si los insultan por el nombre de Cristo. Los incrédulos despreciaban y rechazaban a los creyentes, porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los creyentes, condenaba las obras impías de aquellos incrédulos. Una evidencia de que el Espíritu de Dios está en una persona que se ha convertido a Cristo, es que hay un rechazo desde el fondo del corazón de esa nueva criatura hacia el pecado. Hay algo que repele y por lo tanto no se puede acomodar, no se puede confundir, no se puede acomodar a lo que el mundo está presentando, y por lo tanto su espíritu, el Espíritu de Dios que está en él, rechaza esa vida de pecado. Y como rechaza esa vida de pecado, ahora el mundo lo identifica como: este no es de nosotros. Y como no es de nosotros, hay que rechazarlo. Es algo raro, es alguien extraño. Él antes participaba y hacía conmigo todo lo cual nos daba alegría y placer. Pero ahora, desde el momento que se convirtió, ya no está más con nosotros. Ya lo que hacemos les parece malo. Ya no aprueba lo que antes hacía. Y porque ya no aprueba, como ya no aprueba lo que los incrédulos hacen, hay un rechazo. Y esta persona ya no aprueba aquello que antes practicaba, no porque él quiera, sino porque el Espíritu de Dios que está en él hace que haya un rechazo del pecado en su vida. Es evidencia entonces de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona, cuando esta persona enfrenta el rechazo, el sufrimiento, porque ya no comparte, porque ya no practica lo que antes, en lo cual antes se deleitaba. El Espíritu Santo que moraba en aquellos creyentes le proporcionaría la fortaleza para soportar las pruebas de fuego que estaban viviendo o que enfrentarían. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios está en una persona. Poder pasar por esas pruebas de fuego. ¿Le duele? Claro que le duele. ¿Llora? Claro que llora. Pero él cree que Cristo está con él y el Espíritu Santo es quien lo empodera, lo fortalece para rechazar, para enfrentarse a aquello que en lo cual antes se deleitaba. Y ahora vive para Cristo. Y ahora enfrenta la batalla. Y ahora lucha con aquello que es su debilidad. Pero lucha. Y lucha no por su fuerza, sino por la fuerza que Dios le da por medio de su Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a enfrentar el sufrimiento. Es debido a la presencia del Espíritu Santo por lo cual llega este tipo de sufrimiento. ¿Y por qué digo que es debido a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que llega este tipo de sufrimiento?
porque es el Espíritu Santo quien redarguye y quien dice eso no está bien. Y como no está bien, el creyente no camina hacia allá. Pero es el mismo Espíritu Santo que le da la fuerza para vivir aquello que ahora Dios tiene para él, para su vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, el apóstol hace un llamado a examinarnos, a examinar nuestra vida, a examinar nuestro proceder, a mirar por qué causa estamos sufriendo. Esto no es un sufrir por sufrir. No hay virtud en el sufrir sin la causa correcta. Esto no es un asunto que entre más sufro, más agrado a Dios. Esto no es un asunto en que entre más sufre el cuerpo, más se salva el alma. No. Debemos de examinar la causa del sufrimiento. En el versículo 15 nos va a mostrar que la única razón por la cual vale la pena sufrir es por hacer el bien. La única causa por la cual vale la pena sufrir es haciendo la voluntad de Dios. El versículo 15 dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entremetido. Que ninguno tenga que sufrir por estas razones. ¿Por qué razón estamos sufriendo? ¿Por delincuentes? ¿Por mentirosos? ¿Por entrometidos? ¿Por estarnos metiendo en lo que no nos mandan? Pedro está hablándole a creyentes que están sufriendo a causa de su fe. De manera que esto no aplica para aquellos que sufren por hacer otras cosas, por hacer lo malo. No aplica para aquellos que sufren por hacer lo malo. ¿Cuál es la causa por la cual muchos creyentes hoy están sufriendo? Asegurémonos que el sufrimiento que toca nuestras puertas, que toca nuestra vida, sea por la causa correcta. Por lo menos por lo que el texto nos dice. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Y ese sufrimiento, si es por Cristo, si es por el propósito correcto, por Cristo y para purificación de nuestra misma alma. ¿Por qué purificación? Porque en ese proceso por Cristo, el Señor está tratando y está obrando en nosotros, llenándonos más de Él, dándonos más de su amor, llenándonos más de su paciencia, llenándonos con su gozo, haciéndonos reflexionar, llevándonos más a Él, a su presencia. Y en Él somos purificados. En el Señor somos transformados. Ese sufrimiento nos hace ser más dependientes de Dios, más dependientes de la gracia, aferrarnos más a su presencia y disponernos cada día para hacer su voluntad. Si es el sufrimiento por la causa justa, por la causa de Cristo, no debemos sentir vergüenza. Eso es lo que el apóstol le dice a los creyentes. Si están sufriendo por Cristo, no se sientan avergonzados, no sientan vergüenza. Si la razón por la que sufres es por hacer la voluntad de Dios, no te sientas avergonzado. Antes, por el contrario, los apóstoles, el apóstol Pedro se sentía gozoso, sabiendo que era tenido por digno de sufrir por el Señor. Pablo también exhibía con mucha dignidad las marcas que llevaba por Cristo. Los apóstoles eran conscientes de que sufrir por Cristo no era una debilidad, algo por lo cual avergonzarse, era un privilegio, porque estaban convencidos que en ello había un propósito. El propósito de Dios estaba allí. Ellos sabían que como creyentes no estaban exentos al dolor y al sufrimiento. No es como muchos quieren decir por ahí: venga Cristo y pare de sufrir. No. El ser creyente no nos exime del sufrimiento. Antes, por el contrario, el sufrimiento se convierte en un medio
purificador para el creyente. El versículo 17 continúa diciendo: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio? Es decir, que si siendo creyentes, que si siendo personas redimidas por la sangre de Cristo, enfrentamos el sufrimiento, cuanto más aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que rechazan el mensaje de gracia que trae el evangelio, cuánto más sufrirán. Cuánto más sufrirán. Si Dios permite, y el juicio, como lo hablan los profetas, que el juicio de Dios inicia por la casa de Dios. Si este juicio inicia por la casa de Dios, si el creyente no está exento a pasar por este fuego de pruebas, de tribulaciones que causan sufrimiento, cuánto más terrible será el sufrimiento para aquellos que desconfían en Jesucristo, para aquellos que rechazan a Jesucristo. Cuánto más será el sufrimiento para ellos. Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si el justo pasa por estas pruebas, si el justo, si aquella persona que ha sido justificada en Cristo, Dios permite el fuego de prueba sobre él, cuánto más lo permitirá para el impío y el pecador. Dios está al control. De esto tenemos que tener toda la plena seguridad. Y como creyentes que sufren por la causa correcta, como creyentes que están padeciendo, haciendo la voluntad de Dios, el creyente cada día, en medio de su sufrimiento, debe entregarse más y más a Dios. Y que el sufrir por hacer el bien no sea motivación para dejar de hacer lo correcto. Porque muchas veces algunas personas pueden pensar: no, pero si haciendo lo bueno, obedeciendo a Dios, buscando de Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios, ¿me pasa todo esto? No, pues, ¿para qué lo sigo? ¿Para qué sigo a Cristo? Si en vez de solucionarme la vida, me ha traído más problemas mi fidelidad a Dios. Ahora que quiero buscar más de Dios, ahora que me he comprometido más, ahora que me estoy consagrando más, vea cuánto problema ha surgido en mi hogar, cuánto problema me ha surgido en el trabajo, cuánto problema me ha surgido en mi vida económica. Ahora que he tomado la decisión de ser más fiel a Dios, de entregarme cada día más a Él, cuánto problema me ha venido. ¿Y quién te dijo que no tendrías problema? ¿Quién te dijo que no tendrías problema? Si alguien te dijo que por ser cristiano no tendrías problemas, no tendrías dificultades, te mintió. Lo engañaron en su propia cara. Porque el mensaje de Jesucristo, el evangelio del reino, nos va a decir que no hay glorificación sin pasar por un calvario. No hay glorificación sin pasar por un calvario. Y el creyente está llamado a eso. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, y el llamado sigue vigente para todos aquellos que querramos seguirlo a Él. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y este mensaje se va a mantener vigente durante toda la predicación de la iglesia primitiva. El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, que también ocasiona sufrimiento al creyente. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, finaliza diciendo en el versículo 19, dándole esta exhortación a aquellos peregrinos del primer siglo: así que los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Eso no es asunto de que si sufre, venga por la garantía.
aquí le solucionamos. Eso no es un asunto que si sufre, entonces abandone el camino. Lo que el apóstol nos está diciendo es que debemos continuar. Deben hacer todo lo que está en sus manos por continuar. ¿Qué deben hacer entonces los que sufren por hacer el bien, por hacer la voluntad de Dios? Entregarse a su fiel Creador. Dejar que Dios los cuide, en otras palabras. Deben seguir haciendo lo correcto. Deben continuar. Deben avanzar. Y ese es el llamado, amado hermano y hermana. Yo no sé por qué prueba está pasando usted. Pero si está pensando abandonar el camino debido a las diversas pruebas que han sobrevenido sobre su vida, sobre su familia, yo le quiero decir que esa no es una correcta decisión bíblicamente. Si usted está pensando en retroceder porque los problemas se han acrecentado y el sufrimiento es mucho, yo quiero decirle que el llamado que nos hace el Señor hoy es: deje que el Señor lo cuide. Usted está en las mejores manos, en las manos del Señor. Y el Señor no permitirá que pasemos por pruebas mayores de las que podemos soportar, dice la palabra. No se nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Es decir, lo que hoy usted y yo podemos estar viviendo, no somos los únicos viviendo eso. No somos los más pobrecitos del mundo. No somos los más de malas del mundo. No. Hay personas que están pasando por lo que usted está pasando y aún por peores momentos, por peores situaciones que las que usted y yo estamos pasando en este instante. Y para todos aquellos que estuvieron pasando en el primer siglo por pruebas terribles y para todos los que estamos hoy pasando por pruebas terribles, el llamado es el mismo: entréguese cada día más y más en las manos de su fiel Creador. Él es fiel y justo. A Él nada se le ha salido de control. Dejemos que Dios cuide de nosotros. Aún en el sufrimiento que usted y yo podemos estar viviendo, el cuidado de Dios está allí. Si Dios no estuviera cuidándonos, la situación que hoy estamos enfrentando podría ser peor. Pero Dios está al control. Y sigamos haciendo el bien. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos siendo fieles a Jesucristo. Sigamos obedeciendo la palabra. Sigamos, perseveremos, avancemos. Eso es lo que el apóstol Pedro, a lo que el apóstol Pedro nos está llamando en este tiempo. Debemos ser conscientes, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, ¿qué queremos? ¿Ser perseguidos? ¿Sufrir por la causa de Cristo o no sufrir? Pues si queremos sufrir por la causa correcta, tenemos que, cuando apuntamos a vivir conforme la piedad de Cristo, pues las persecuciones llegarán. Entonces algunos dicen: ¿sabe qué? Mundo. ¿Sabe qué mundo? ¿Sabe qué diablo? Ni yo me meto con usted ni usted se mete conmigo. Y así todos tranquilos. Yo no le causo problema y usted tampoco me causa problema a mí. Pero amados, el creyente, el peregrino, no está llamado a negociar ni con el mundo ni con el diablo. No estamos llamados a negociar. No es cuestión de hacer concesiones. Yo no me meto con usted. No obedezco a Dios, es decir, no le incomodo con una vida ajustada al carácter de Dios. No lo incomodo con esto para que usted tampoco me incomode a mí, generándome problemas. Ese tipo de negociaciones no va. Ya hicimos una negociación y esa negociación fue con Cristo. Le entregamos nuestra vida a Él. Él nos compró con precio de sangre y Él exige todo o nada.
Tenga en cuenta que en el sufrimiento por la causa correcta, es decir, por la obediencia a Cristo, hay un proceso de purificación para el creyente. No es sufrir por sufrir. No es sufrir para ser un mejor creyente. No es sufrir para ser más santo. No es sufrir para tener más privilegios. Es sufrir porque así Dios lo quiere, haciendo su voluntad. Y dentro de su voluntad, en medio del sufrimiento, Él sigue tratando con mi corazón, tratando con mi alma, puliéndome, moldeándome, purificándome, transformándome a la medida que Él quiere. Que el Señor nos ayude y que en este nuevo año podamos reconciliarnos con el sufrimiento por la causa de Cristo. Reconciliarnos. Y digo reconciliarnos porque pareciera que estuviésemos totalmente divorciados. Pareciera que hubiese un divorcio de la fe en Jesucristo con el sufrimiento por la causa de Cristo, con el propósito de santificación, de purificación del creyente. El creyente de hoy no quiere sufrir. El creyente de hoy lo menos que quiere es que le hablen de la cruz. Pero no podemos separar el evangelio de Jesucristo de la cruz de Cristo. Eso está totalmente ligado. No hay forma de vivir un evangelio del reino, de vivir un evangelio verdadero sin ese mensaje de padecer por la causa de Cristo con el propósito que Dios tiene para el creyente. Así que el Señor nos ayude en este nuevo año que hemos ya comenzado y que hemos encomendado en las manos del Señor. Así que vamos a seguir adelante sin pensar retroceder. Si usted estaba pensando retroceder, le animo para que sigamos adelante. Hay muchos hermanos en la fe, hay muchos peregrinos que también están allí en la brecha, parados, luchando, perseverando, siguiendo, animándonos cada día unos a otros con la esperanza de que Dios está obrando, está tratando con nosotros allí en el sufrimiento que estamos viviendo por la causa correcta. Así que asegúrese de que la razón de su sufrimiento sea la correcta. Concluimos entonces, quiero concluir resumiendo lo que he dicho. En medio del sufrimiento, no te sorprendas. En medio del sufrimiento, alégrate. En medio del sufrimiento, examina la causa del sufrimiento. En medio del sufrimiento, no te avergüences. En medio del sufrimiento, entrégate cada día más en las manos del fiel Creador y persevera haciendo lo correcto, lo que Dios te ha llamado y me ha llamado a hacer. Le invito a que incline allí su rostro y démosle gracias al Señor, porque en medio del sufrimiento allí está su presencia, consolándonos, fortaleciéndonos y animándonos para que no tiremos la toalla, para que no abandonemos el camino, para que sigamos adelante. Señor, te alabamos y te damos gracias. Reconocemos que sin tu presencia, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no podríamos superar o transitar por esta vida en medio del sufrimiento. Reconocemos, oh Dios, que si hoy podemos llorar, pero caminar, llorar, pero también creer, es porque tú nos alientas cada día. Síguete glorificando en nuestras vidas, en nuestros hogares, allí en cada área donde estamos luchando, donde estamos batallando, donde estamos teniendo sufrimientos, conflictos por la fe en Jesucristo, por nuestra obediencia a Cristo. Danos cada día esa paciencia que dice tu palabra, que esa prueba va a traer paciencia en nosotros, esperanza en nosotros. Señor, continúa perfeccionando tu obra cada día en cada uno de tus hijos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y así retomamos entonces la primera carta del apóstol Pedro, y con un llamado bien claro: no hay salvación sin cruz. No hay salvación sin cruz.
Y imagínense, si Cristo vivió la cruz, el camino del cristiano no puede ser diferente, porque vamos tras las pisadas del Señor Jesucristo. Y no perdamos de vista que el sufrimiento en nosotros tiene un propósito purificador. Y esa es la lectura que hace el creyente del sufrimiento. Mientras que el sufrimiento para el no creyente es consecuencia de la resistencia a la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude en este peregrinar y recordar siempre que sufrimos por un bien mayor, y es que Cristo sea modelado en nosotros. Por favor, antes de levantarse de allí de su lugar, comparta con quien está a su lado, tómese un café, comparta, hable con ellos, que es el llamado que el Señor les ha hecho, y continuamos meditando en la primera carta del apóstol Pedro. Que la gracia del Señor continúe dirigiéndonos. Gracias, pastor, por la exposición, y un abrazo para todos ustedes y bendiciones en esta nueva semana. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Damos tu gloria, Señor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor, y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta, a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando esta canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Este día para adorar al Rey. No hay por qué estar tristes. Y decimos, en este día celebramos Que toda tristeza se vaya de tu vida. Llénate de gozo. ay, el gozo de su salvación. Y decimos, y con amor nos abrazamos. Aleluya. Cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos gozo y salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor, y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta, a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy